Hola, mi nombre es Agustina Machi y mi compañera es Magdalena González. Somos residentes de primer año del Hospital Evita de Lanús y les vamos a presentar este Ateneo que titulamos Vampiros y hombres lobo, mito o realidad. Para empezar, recordemos algunas características de estas criaturas. Los hombres lobo tienen dientes grandes y sobresalientes. La cara desfigurada, salen de noche y están cubiertos de pelo. En cuanto a los vampiros, también salen solamente de noche, pero porque se queman con el sol. Son muy pálidos y tienen colmillos prominentes. Se alimentan de sangre y les hace mal el ajo. Es probable que el origen del mito de la existencia de estas criaturas se deba a las características de las personas que padecen porfiria. Esta asociación la planteó por primera vez el bioquímico David Dolphin en una nota publicada en mayo de 1985 en el diario New York Times. En esta nota, el científico propone que el mito de los hombres lobo y los vampiros se puede haber basado en estos pacientes, por sus hábitos nocturnos y por encontrarse desfigurados, entre otras cosas. Estas enfermedades van a ser el tema de nuestro Ateneo. Comencemos por definirlas. Las porfirias son un grupo de enfermedades metabólicas que pueden ser hereditarias o adquiridas, producidas por fallas enzimáticas en el camino metabólico del hemo, que generan la acumulación anormal del sustrato de la enzima afectada en distintos tejidos, como piel, sangre, hueso y dentina, así como en heces y orina, dando lugar a su sintomatología clínica. El grupo hemo es un anillo tetrapirrólico con un átomo de hierro más 2 en el centro, que actúa como grupo prostético de varias proteínas, como la hemoglobina, mioglobina y los citocromos. A su vez, es el responsable del color rojo de la sangre. Todas las células de los mamíferos sintetizan el grupo hemo, pero la mayoría, alrededor del 80%, se produce en los eritroblastos que están en la médula ósea, donde más del 70% se destina a la producción de hemoglobina, cuya función principal es el almacenamiento y transporte de oxígeno, permitiendo la oxigenación de los tejidos. También puede transportar otros gases diatómicos como óxido nitroso y monóxido de carbono. En los hepatocitos se sintetiza el 15% del total del hemo del organismo. Alrededor del 80% se utiliza para la producción de citocromos, particularmente el citocromo P450, que se encarga de la detoxificación del organismo. Otra función importante de los citocromos es la obtención de energía, ya que forman parte de la cadena transportadora de electrones. Para poder comprender las porfirias, es necesario que hablemos un poco de la biosíntesis del hemo. La síntesis del hemo es llevada a cabo por 8 enzimas, de las cuales la primera y las 3 últimas se encuentran en mitocondria y las 4 restantes en el citosol. El primer paso consiste en la condensación de una molécula de glicina y una de succinil-CoA llevada a cabo por la ala-sintasa para formar ácido delta-aminolebulínico, al que a partir de ahora llamaremos ALA. Esta enzima requiere piridoxal 5-fosfato como cofactor y es el punto de regulación de la vía, por su baja actividad catalítica y su alta tasa de recambio. El ALA sale de la mitocondria para que la enzima ALA dehidratasa condense dos moléculas, dando lugar a un monopirrol, el porfobilinógeno, al que a partir de ahora llamaremos PBG. La porfobilinógeno de aminasa toma 4 moléculas de PBG y las condensa teniendo como resultado un tetrapirrol lineal, el hidroximetilbilano, que se va a ciclar mediante la uroporfirinógeno 3 cosintetasa, obteniendo un anillo llamado uroporfirinógeno 3. La ciclación del hidroximetilbilano también ocurre de manera espontánea. En este caso, la molécula formada es el uroporfirinógeno 1. El uroporfirinógeno 3 va a sufrir una remoción secuencial de sus 4 grupos carboxilos, llevada adelante por la uroporfirinógeno 3 descarboxilasa, dando lugar al coproporfirinógeno 3, que ingresa a la mitocondria para ser descarboxilado por la coproporfirinógeno oxidasa, obteniendo protoporfirinógeno 3, que luego es oxidado por la protoporfirinógeno oxidasa, y el producto obtenido es la protoporfirina 9. El paso final de la síntesis es catalizado por la ferroquelatasa y consiste en la adición de hierro más 2 a la protoporfirina 9. La deficiencia de estas enzimas dan lugar a las diferentes porfirias, salvo la deficiencia de ala-sintasa,
que origina la anemia sideroblástica ligada al X, que no abordaremos en este Ateneo. La síntesis del hemo es extremadamente eficiente y se encuentra muy regulada, ya que tanto los excesos como la deficiencia en la síntesis tienen efectos citotóxicos. El exceso del grupo hemo produce daño oxidativo a los ácidos nucleicos, membranas lipídicas y proteínas por la producción de radicales libres del oxígeno, y su defecto altera la producción de hemoproteínas con función energética y detoxificante como los citocromos. La regulación se logra mediante cambios en la expresión de la primera enzima de la vía, la ala-sintasa. Existen dos isoenzimas con diferente localización y regulación, que son codificadas por dos genes distintos, uno en el cromosoma 3 y otro en el X, la ala-sintasa 1 y la ala-sintasa 2. La ala-sintasa 1 se encuentra en hepatocitos. Es altamente inducida cuando aumentan los requerimientos de hemo o se eleva su degradación, permitiendo de esta manera una respuesta rápida a los requerimientos metabólicos. Debido a esto, está regulada por múltiples factores, de los cuales el principal es el hemo libre, que ejerce su acción a nivel transcripcional y traduccional. También impide su importación a la mitocondria y acelera su degradación. De esta manera, el hemo disminuye la expresión de ALAS1. Entre los otros factores que regulan la actividad de esta enzima, podemos mencionar a las hormonas sexuales y la insulina, que estimulan la vía, y a los niveles de glucosa, que la inhiben. En cuanto a la ala-sintasa 2, es la enzima de las células eritroides. Tiene una expresión constitutiva que le permite un estado constante y elevado de síntesis. Su actividad va a estar limitada por el aporte de hierro desde la transferrina y no es inhibida por hemo. El efecto regulador es ejercido por los niveles de hierro del organismo. Por lo tanto, todos los mecanismos que regulan el hierro a nivel sistémico, como la hepcidina, la ferroportina y la proteína reguladora del hierro, van a modificar la expresión de esta enzima. Las porfirias las vamos a poder clasificar de dos maneras. Según el sitio de sobreproducción, en el que vamos a tener en cuenta el órgano donde se acumulan los intermediarios en exceso, dando lugar a porfirias eritropoyéticas o hepáticas. Si tenemos en cuenta las manifestaciones clínicas, las porfirias van a ser cutáneas, cuya manifestación principal es la fotosensibilidad, que se debe a la acumulación de porfirinas en la piel, o hepáticas agudas, que tienen manifestaciones neurológicas y abdominales de comienzo abrupto, que van a ser causadas por la acumulación de precursores de porfirinas. Existe una clasificación que tiene en cuenta ambos criterios y es la que vamos a desarrollar durante el Ateneo. Dentro de las porfirias hepáticas vamos a tener aquellas con manifestaciones agudas y aquellas que tienen manifestaciones cutáneas. Dentro de las que tienen manifestaciones agudas tenemos la porfiria aguda intermitente, la porfiria por déficit de ala hidratasa, la porfiria variegata y la coproporfiria hereditaria. Y dentro de las que tienen manifestaciones cutáneas tenemos a la porfiria cutánea tarda. La porfiria variegata y la coproporfiria hereditaria también las podríamos incluir dentro de las cutáneas, ya que poseen ambos tipos de manifestaciones clínicas. Las porfirias eritropoyéticas son la protoporfiria eritropoyética y la porfiria eritropoyética congénita, que van a tener manifestaciones cutáneas. Y existe una porfiria cuya acumulación de intermediarios se produce tanto en hígado como en médula ósea, llamada porfiria hepatoeritropoyética, cuyas manifestaciones clínicas van a ser cutáneas. Vamos a comenzar hablando de las porfirias hepáticas agudas. Al hablar de la patogénesis de las porfirias hepáticas agudas, es importante recordar que la vía se regula a través de la ala-sintasa 1 mediante múltiples factores, de los cuales el principal es la retroalimentación negativa ejercida por el grupo hemo. En estas enfermedades, la inhibición de la ala-sintasa 1 es ineficiente cuando la síntesis del hemo es estimulada por alguno de los factores precipitantes que inducen al citocromo P450. Esto genera la sobreproducción y acumulación de ALA y PBG en el hígado, que tienen un efecto citotóxico. No se conocen con certeza los mecanismos, pero se cree que la autooxidación de ALA produce especies reactivas del oxígeno que afectan al sistema nervioso. A su vez, ALA interactúa con receptores GABA. La disminución de la síntesis del hemo afecta la producción de enzimas como la óxido nitroso sintasa, que llevan a una disminución del flujo sanguíneo cerebral.
Todo esto produce afectación del sistema nervioso central y periférico, incluido el visceral. Hay múltiples factores desencadenantes que van a inducir al citocromo P450 o estimular a la sintasa 1, entre los que podemos mencionar medicamentos como los barbitúricos, la rifampicina o anticonvulsivantes, el estrés, infecciones, cambios hormonales como los que ocurren en el ciclo menstrual, dietas y ayuno. Quiero destacar el disulfuro de alilo, que es una sustancia que se encuentra en el ajo, por lo que las personas con porfiria deben evitarlo. En esto se basa el mito de que a los vampiros les hace mal el ajo. La mayoría de las porfirias responden a causas genéticas, pero a pesar de esto, alrededor del 90% de los portadores de la mutación no experimentan síntomas. Por eso se las considera enfermedades ecogénicas, donde las manifestaciones clínicas son resultado de factores genéticos, ambientales y metabólicos. Estas porfirias se manifiestan clínicamente a través de ataques agudos. Un ataque agudo comienza con dolor abdominal, que suele ser crónico o recurrente, y puede ir acompañado o no de diarrea, vómitos o estreñimiento. Es seguido de debilidad muscular, delirios y confusión, y si la afectación es mayor puede haber parálisis. Los pacientes generalmente presentan hiponatremia que puede llevar a convulsiones. Cuando tenemos un paciente que presenta estos tres síntomas, dolor abdominal, hiponatremia y convulsiones, es altamente sugerente de que se trata de una porfiria aguda. Estos ataques son 5 veces más frecuentes en mujeres que en hombres, y el primero suele ocurrir entre la segunda y la cuarta década de vida. Estas dos características se deben principalmente a los cambios hormonales relacionados con el ciclo menstrual. Los ataques pueden ser leves o llevar hasta el coma y la muerte si la afectación neurológica es extensa. Durante estos ataques, ALA y PBG se excretan masivamente desde el hígado, afectando al sistema nervioso autónomo y periférico. La primera porfiria de la que voy a hablar es la porfiria aguda intermitente, que posee una PBG aminasa con un 50% de su actividad respecto a la normal, dando lugar a una acumulación de ALA y PBG. La porfiria aguda intermitente tiene herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta, ya que la prevalencia clínica de la enfermedad es de 5 a 10 cada 100.000 habitantes, pero la mutación la posee una de cada 1.675 personas. Existen dos formas enzimáticas de la PBG aminasa, una que se encuentra en tejido eritroide y otra en el resto de los tejidos del organismo. Esto da lugar a dos formas de la enfermedad: una forma clásica en que la hipoactividad se ve en todos los tejidos y una forma variante en que la actividad en los eritrocitos es normal. Ambas formas se van a manifestar clínicamente de la misma manera, a través de los ataques agudos. La mayoría de los pacientes experimentan uno o pocos ataques en su vida, solo un 5% presentan ataques recurrentes. Pueden presentarse complicaciones a largo plazo, como falla renal crónica, carcinoma hepatocelular e hipertensión, por lo que deben ser monitoreados de manera periódica. Durante los ataques se excretan ALA, PBG y uroporfirina en orina. Esta orina va a tener un color característico por la porfobilina, derivado de la oxidación del PBG, que a su vez se va a oscurecer cuando se expone al sol. En heces, las porfirinas van a estar normales o ligeramente aumentadas. El tratamiento va a depender de la gravedad del ataque. Puede ser sintomático o puede requerir la administración de glucosa o hemina, ya que estas dos sustancias van a inhibir a la sintasa 1, disminuyendo de esta manera los niveles de ALA y PBG. Existen en estudio terapias génicas que llevarían a una cura definitiva de la enfermedad. Entre los ataques es importante evitar los factores desencadenantes. Las porfirias se han asociado a varias personas famosas a lo largo de la historia. En este caso, se cree que Van Gogh padecía esta enfermedad y que se cortó la oreja durante uno de los ataques. Seguimos con la porfiria por déficit de ala-hidratasa. En este caso, la enzima mutada es la ala-hidratasa, en la cual vamos a tener entre un 1 y un 2% de su actividad normal. Esto nos va a generar un aumento de ALA. También podemos encontrar elevado el coproporfirinógeno 3, cuya elevación no está completamente explicada, pero puede deberse a vías alternativas de síntesis.
Esta enfermedad posee herencia autosómica recesiva y es la más rara de todas las porfirias, ya que hay reportados menos de 10 casos a nivel mundial y todos fueron hombres. En orina vamos a ver aumentados ALA y coproporfirinógeno 3, pero PBG va a ser normal. Esto nos permite diferenciarla de la porfiria aguda intermitente, ya que las manifestaciones clínicas en ambas son iguales, a través de los ataques agudos, pero en este caso no están asociados a factores desencadenantes. Dos de los casos reportados fueron atípicos, ya que también presentaron una neuropatía motora. El tratamiento durante las crisis va a consistir en una infusión de glucosa y hemorginato. La porfiria variegata tiene afectada la protoporfirinógeno oxidasa, obteniendo un 50% de su actividad respecto a la normal. Esto genera la acumulación de varios compuestos, el protoporfirinógeno 3, el coproporfirinógeno, el porfobirinógeno y ALA. La porfiria variegata posee una herencia autosómica dominante. Su prevalencia es de 4 a 13 casos por millón de personas, pero es muy prevalente en Sudáfrica por un efecto fundador. En heces vamos a tener aumentadas proto y coproporfirinas. En orina aumenta ALA, PBG y coproporfirina, pero solo durante los ataques, y pueden permanecer elevados hasta 4 semanas luego de la remisión. En plasma las porfirinas las vamos a encontrar siempre elevadas y poseen una fluorescencia específica entre 624 y 627 nanómetros. Este dato nos va a servir para realizar el diagnóstico. Las porfirinas elevadas nos van a dar lugar a manifestaciones cutáneas, que se van a expresar como ampollas, cicatrices, erosiones e hiperpigmentación en las áreas expuestas al sol. En nuestro país, el 35% de los pacientes presentan solamente estas manifestaciones. También se va a poder expresar con manifestaciones hepáticas a través de los ataques agudos, como el resto de las porfirias agudas, pero estos ataques suelen ser más leves y menos frecuentes. El 28% de los pacientes de nuestro país van a presentar solo las manifestaciones neuroviscerales. Es una porfiria mixta, ya que puede presentar ambos tipos de manifestaciones, por separado o simultáneamente. En nuestro país, el 37% de los pacientes presentan los dos tipos de manifestaciones de manera simultánea. El libro Paula de Isabel Allende relata la historia de su hija y diferentes vivencias familiares. Fue escrito durante el año que Paula estuvo en coma luego de un ataque de esta porfiria. La última de las porfirias hepáticas agudas es la coproporfiria hereditaria. En este caso tenemos mutada la coproporfirinógeno oxidasa, teniendo también un 50% de su actividad respecto de la normal. Esto va a generar el aumento de coproporfirinógeno 3, porfobirinógeno y ALA. La coproporfiria hereditaria se hereda de manera autosómica dominante. Existen menos de 50 casos a nivel mundial, donde los individuos afectados son heterocigotos para las mutaciones y tienen penetrancia incompleta. Existen casos extremadamente raros de personas homocigotas o heterocigotas compuestas para las mutaciones, donde se eliminan formas atípicas de porfirinas. Esta es una porfiria mixta, la que puede presentar tanto las manifestaciones agudas como cutáneas. El 80% de los pacientes solo presentan ataques agudos, mientras que un 5% presentan solamente las manifestaciones cutáneas. A largo plazo es recomendable controlar la función hepática y renal, ya que poseen un riesgo aumentado de carcinoma hepatocelular y de falla renal crónica. Durante las crisis van a aumentar ALA, PBG y coproporfirina en orina. El coproporfirinógeno 3 se va a encontrar elevado tanto en orina como en heces, incluso durante la remisión de los ataques. Una elevada relación entre el coproporfirinógeno 3 y el coproporfirinógeno 1 en materia fecal nos va a servir para detectar casos latentes. Ahora vamos a hablar de las porfirias hepáticas cutáneas. En cuanto a la patogénesis, se produce debido a que hay un depósito de porfirinas en la piel que cuando absorben la energía lumínica se convierten en moléculas excitadas, que transmiten esa energía al oxígeno molecular, formando radicales libres del oxígeno.
A raíz de esto, se produce una activación de la cadena del complemento y de los mastocitos y fibroblastos dérmicos con la consecuente liberación de diversas proteasas, así como agentes vasoactivos y factores quimiotácticos, que ocasionan las lesiones cutáneas características de estas enfermedades, explicando la naturaleza inflamatoria y el dolor del cuadro cutáneo. Esta patogénesis es la misma para todas las porfirias cutáneas, incluso para las eritro y hepatoeritropoyéticas, que vamos a ver más adelante. El factor desencadenante más importante es la luz solar o UV, y el principal tratamiento es evitar la exposición solar y a fuentes de luz ultravioleta, mediante ropa adecuada, gorros o sombreros y gafas solares. El paciente debe aprender cuánta radiación solar puede tolerar sin tener síntomas. Esta falta de tolerancia a la luz solar, que lleva una vida nocturna, está muy relacionada con los vampiros y hombres lobo. Estos pacientes presentan diversas manifestaciones clínicas, que van desde ampollas generalmente en manos, brazos y rostro, hinchazón y enrojecimiento, dolor y ardor, piel delgada y frágil con pigmentación, picazón, hasta crecimiento excesivo de vello. Esta última manifestación clínica está muy relacionada con los hombres lobo. Comenzamos con la porfiria cutánea tarda. Se debe a un déficit del uroporfirinógeno 3 descarboxilasa, lo que produce un aumento del uroporfirinógeno 3 y del 1, que son eliminados por orina. También se eliminan isocoproporfirinas por heces. Esas isocoproporfirinas se generan debido a que en presencia de altas concentraciones de uroporfirinógeno 3, debido al déficit enzimático, la uro 3 descarboxilasa lleva a cabo la descarboxilación en forma azarosa, generando así isómeros del coproporfirinógeno, que son las isocoproporfirinas que se ven aumentadas. Existen dos tipos principales: la forma adquirida o tipo 1, que representa la gran mayoría, entre un 80 al 90%. En este caso, el déficit enzimático reside únicamente en los hepatocitos, produciéndose una inhibición de la urodescarboxilasa por algún factor hepático. Esta porfiria es la única que puede ser adquirida. La otra de las formas principales es la familiar o tipo 2, que representa entre el 10 al 20% de los casos, en la cual la disminución de la actividad enzimática, que es alrededor del 50%, se produce en todos los tejidos. Existe un tercer tipo, el cual es hereditario y rarísimo, en el cual el déficit enzimático se localizaría solamente en el hígado. En lo relacionado a la afectación cutánea, es importante destacar que es la causa más frecuente de fotosensibilidad ampollosa, y que cursa con un debut a los 40 años, aunque en la forma familiar puede iniciarse alrededor de los 20 años e incluso en la infancia. La afectación hepática es normalmente asintomática. Estos pacientes tienen riesgo de cirrosis y hepatocarcinoma aumentado en relación al resto de la población. Existen factores desencadenantes que aumentarían el depósito de hierro hepático e incidirían también sobre la función hepática, actuando como inductores del citocromo P450. Estos factores podrían actuar de manera aditiva hasta ocasionar una actividad enzimática lo suficientemente baja. Queríamos destacar el papel de las infecciones víricas, principalmente el virus de la hepatitis C y del HIV, de las cuales no se conoce bien su mecanismo en relación con las porfirias, pero se ha visto una frecuente asociación con la porfiria cutánea tarda. La combinación hepatitis C y HIV parece ser un factor de riesgo todavía más potente que cada virus independientemente. En relación a la epidemiología, queríamos contarles que esta forma de porfiria es la más frecuente en Argentina y que, como el resto de las porfirias cutáneas, es importante evitar la exposición al sol y a los factores desencadenantes. Existen otros tratamientos como las flebotomías, los antipalúdicos, los quelantes de hierro y el uso de la eritropoyetina. Ahora nos toca hablar de las porfirias eritropoyéticas, las cuales son todas cutáneas. La patogénesis es producto de un aumento de porfirinas libres dentro de los hematíes, debido a que el principal sitio de expresión del defecto enzimático se da en la médula ósea. Además, existe una acumulación de porfirinas principalmente en huesos y piel. Estos depósitos de porfirinas van a producir las manifestaciones clínicas, tanto cutáneas por los depósitos en la piel y los mecanismos que vimos anteriormente, como hematológicas por el acúmulo en los glóbulos rojos.
Dentro de los factores desencadenantes encontramos a la luz solar o UV, que van a desencadenar los síntomas cutáneos. Estos pacientes presentan una elevada fotosensibilidad. El inicio de la sintomatología generalmente se da a edad precoz. Es típico observar bebés que lloran frente a la exposición solar o encontrar niños que lloran o no quieren salir al exterior para evitar la fotoexposición. E incluso puede haber cambios de personalidad del niño, volviéndose más agresivo, nervioso o con dificultades para dormir. La primera de ellas es la protoporfiria eritropoyética. Esta porfiria se debe a una disminución de la actividad enzimática de la ferroquelatasa a un 10 a 35% con respecto de la normal, con el consiguiente aumento de la protoporfirina 9. La protoporfiria eritropoyética tiene una herencia de tipo autosómica dominante. Se produce un aumento principalmente de la protoporfirina 9 que se va a acumular y eliminar por heces, no por orina ya que no es hidrosoluble. Existe afectación cutánea que, a diferencia del resto de las porfirias cutáneas, cursa con un cuadro de fotosensibilidad aguda. Comienza la primera hora post-exposición solar con un dolor y o quemazón y o sensación punzante en las zonas fotoexpuestas. Varias horas después se produce eritema y edema cutáneo. También presentan afectación hepatobiliar, la cual es muy variable, pudiendo ir desde mínimas alteraciones hasta una insuficiencia hepática fulminante. Esto es debido a que los cristales de protoporfirinas pueden obstruir los conductos biliares intrahepáticos y acumularse dentro de los hepatocitos, causando inflamación y fibrosis periportal. En cuanto a la afectación hematológica, cabe destacar que entre el 25 y 50% de estos pacientes presentan una anemia microcítica e hipocromía leve o moderada, secundaria al déficit enzimático y la consiguiente disminución de la eritropoyesis. Tanto la afectación cutánea como la anemia se ven muy relacionadas con el vampirismo. La palidez de estos seres puede estar provocada por la falta de exposición a la luz solar y a la anemia. La anemia grave en la antigüedad se trataba prescribiendo al paciente que ingiriese sangre, y en el caso de anemias muy marcadas se podría producir el fenómeno de pica y la necesidad del consumo de sangre. Aunque hoy en día se conoce que nuestro intestino es incapaz de absorber el hemo. En lo que se refiere a tratamiento, además de evitarse la exposición solar, el tratamiento más usado y aconsejado es la administración oral de altas dosis de beta-carotenos, que se acumulan en la piel y absorben las moléculas de oxígeno reactivo activadas por las protoporfirinas. Esta porfiria es la más frecuente en la infancia. La porfiria eritropoyética congénita se produce por un déficit en la enzima uroporfirinógeno 3 cosintetasa, con una actividad entre el 2 al 30% con respecto a la normal. Esto hace que haya un aumento del uroporfirinógeno 1 de manera no enzimática. Este aumento se ve reflejado en la orina por donde es eliminado. La disminución de la actividad de la urocosintetasa 3 se hereda de manera autosómica recesiva. Esa disminución lleva a la acumulación masiva principalmente de uroporfirinas tipo 1, que además de acumularse en huesos, eritrocitos y piel, en esta porfiria se acumulan los dientes. Debido al acúmulo en dientes, los pacientes presentan eritrodoncia o coloración amarronada de los dientes y alteraciones de la dentina. La dentadura puede adoptar otros colores como el verde o el azul. Existen excreciones de grandes cantidades de porfirinas en orina y heces. Las orinas color rojo oscuro suelen ser el primer indicio de la enfermedad. La sintomatología cutánea se basa en una fotosensibilidad extrema y se manifiesta por fragilidad cutánea con formación de ampollas o vesículas en zonas fotoexpuestas. Su posible infección lleva a la formación de cicatrices, deformidades y frecuentemente mutilaciones, haciéndola la porfiria más mutilante. En estas fotografías podemos observar distintas mutilaciones que presentan estos pacientes. La hipertricosis en cara y extremidades es a menudo prominente y a veces generalizada. En cuanto a la clínica hematológica, se caracteriza por presentar anemia hemolítica de intensidad variable. La uroporfirina 1 tiene la capacidad de fluorescer, por lo que si se expone la orina del paciente y sus dientes a la radiación ultravioleta, se podrá ver fluorescencia roja, la cual es patognomónica de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, debemos decir que es una enfermedad muy poco frecuente. Solo se han reportado en la literatura menos de 200 casos en el mundo, 13 de ellos de inicio en la edad adulta.
En lo que se refiere al tratamiento, además de la protección solar, como en los otros casos, es importante proteger la piel de posibles traumatismos y darles un tratamiento oportuno a las infecciones bacterianas para evitar futuras mutilaciones. Las transfusiones sanguíneas son a menudo imprescindibles. También pueden considerarse la supresión medular y la esplenectomía. El trasplante de médula ósea es el tratamiento más eficaz, pero debe limitarse a los pacientes de alto riesgo y con un severo espectro clínico de la enfermedad. La terapia génica experimental es el tratamiento futuro más prometedor para las porfirias. Esta es una de las porfirias más relacionadas con los hombres lobo y vampiros, ya que además de la hipertricosis, la anemia y la fotosensibilidad, estos pacientes presentan alteraciones en la dentina, haciendo más marcados sus colmillos. Ahora vamos a hablar de la porfiria hepatoeritropoyética. La porfiria hepatoeritropoyética se debe a una disminución en la actividad de la enzima uroporfirinógeno 3 descarboxilasa, la misma enzima deficiente que en la porfiria cutánea tarda, pero en este caso la deficiencia es mucho mayor, llegando a ser menor al 10% con respecto a la normal. Esto la hace más grave que la porfiria cutánea tarda, cuya actividad residual era del 50%. En esta porfiria podemos encontrar en los hematíes un aumento de la protoporfirina ligada al zinc y un aumento de isocoproporfirinas en orina y heces, producidos por el mismo motivo que explicamos en la porfiria cutánea tarda. La herencia de esta porfiria es de tipo autosómica recesiva. La clínica cutánea comienza en la primera infancia. Son características la severa fotosensibilidad que conduce a cicatrización y mutilación de las áreas de piel expuestas al sol y la hipertricosis. Además, pueden padecer anemia generalmente de tipo hemolítica. Es posible que presenten eritrodoncia y hepatoesplenomegalia. Este tipo de porfiria es muy rara. Se han descrito 20 casos a nivel mundial. El único tratamiento es evitar la exposición solar. Nuevamente encontramos características afines a los hombres lobo y al vampirismo, como lo son la hipertricosis, la anemia y la vida nocturna producto de la fotosensibilización. La prevalencia de las porfirias varía desde 0,5 a 10 cada 100.000 habitantes, por lo que entran en la categoría de enfermedades raras, entendiéndose como enfermedades raras aquellas que tienen menos de 50 casos cada 100.000 habitantes. Se estima que hay alrededor de 7.000 enfermedades de este tipo, las cuales afectan en su conjunto al 7% de la población mundial. Las porfirias entran en esta categoría posiblemente por el subdiagnóstico que existe, ya que son pocos los que piensan en ellas. Afectan principalmente a mujeres jóvenes. A nivel mundial, la más frecuente es la porfiria cutánea tarda adquirida. Dentro de las agudas, la más prevalente es la porfiria aguda intermitente. En nuestro país, la más frecuente es, al igual que a nivel mundial, la porfiria cutánea tarda, seguida por la porfiria aguda intermitente, la porfiria variegata, la protoporfiria eritropoyética y, en último lugar, la coproporfiria hereditaria, de la cual solo se han reportado 17 familias. El diagnóstico se basa en 3 pilares. El primero de ellos es el estudio bioquímico, cuyo objetivo es evidenciar la presencia de los precursores ioporfirinas en diferentes muestras biológicas. Para ello, vamos a tener métodos de cribado y métodos cuantitativos. El segundo pilar es el estudio enzimático, que sirve para determinar si existe una deficiencia enzimática. La metodología a emplear puede ser una técnica espectrofotométrica, espectrofluorimétrica o bien HPLC. Las muestras pueden ser sangre total, leucocitos totales, linfocitos o fibroblastos, dependiendo de la enzima de la que se trate. En Argentina se estudian solamente las actividades enzimáticas de la ALA de hidratasa y PBG de aminasa. El último pilar es el estudio molecular, cuyo fin es determinar cuáles son las mutaciones responsables de la hipoactividad enzimática. Requiere el empleo de técnicas de aislamiento de DNA genómico en sangre periférica, seguido de la realización de una PCR para amplificación del propio DNA y posterior secuenciación del gen. Es importante contar con los 3 pilares, en el caso de ser posible, para poder realizar el diagnóstico definitivo. Nosotras solo nos detendremos a explicar los estudios bioquímicos, debido a que tanto el estudio enzimático como el molecular se llevan a cabo en centros especializados. En Argentina solo existe un centro que los realiza, el CIPIP, que se encuentra en el Hospital de Clínicas. Comenzamos con los métodos de cribado.
con los cuales podemos evidenciar de modo rápido la presencia de cantidades anormales de precursores y o porfirinas, indicativas de la existencia de una porfiria. El primero de ellos, y más importante, es el test de Hess, el cual es un procedimiento rápido que produce el inmediato cambio de color de la orina en contacto con el reactivo de Ehrlich ante la presencia de porfobilinógeno, por lo que da positivo frente a porfiria aguda intermitente, porfiria variegata y coproporfiria hereditaria. Consiste en agregar a 2 ml de reactivo de Ehrlich 2 gotas de orina recién emitida. En caso de negativo, no cambia de color, y si es positivo, presenta un halo rojo en la fase superior. Esta técnica tiene como ventajas el bajo costo y la alta especificidad. Debe realizarse ante sospecha de un ataque agudo de porfiria, muestra de orina de color amarillo oscuro característico o frente a un urobilinógeno positivo que no cierre con el cuadro del paciente, debido a que el porfobilinógeno da falso positivo tanto en la prueba de tira como en la confirmatoria de tubo. Al no requerir equipamiento ni entrenamiento especial, se puede realizar en laboratorios de baja complejidad. Queremos hacer un paréntesis para contarles un caso que tuvimos en nuestro hospital. El día 23 de diciembre del año pasado llegó al sector de orinas una muestra de un paciente masculino de 47 años de edad, proveniente del servicio de neumonología con diagnóstico de tuberculosis, HIV y hepatitis C, para realizarle un estudio de orina completa como rutina. Esta es la orina del paciente. Frente al color intenso de la misma, decidimos realizarle una prueba en tubo para urobilinógeno, la cual dio positiva, ya que presentó el color cereza característico. Nosotras habíamos participado hacía muy poquito de una jornada sobre porfirias y decidimos hacerle el test de Hess, el cual, como podrán observar en la fotografía, dio positivo. Al momento del estudio, el paciente cursaba con cargas virales indetectables, tanto del virus de la hepatitis C como del HIV. En septiembre del año pasado le habían realizado una baciloscopía, la cual dio positiva para el complejo Mycobacterium en tuberculosis. La cepa presentó sensibilidad a las drogas de primera elección, así que para el momento en que nos llegó la muestra al laboratorio, el paciente estaba en pleno tratamiento. Entre las drogas que recibía estaba la rifampicina. ¿Por qué les comentamos todo esto? Bueno, porque buscando en bibliografía encontramos que la rifampicina es una inductora de la ala-sintetasa, la principal enzima reguladora de la biosíntesis del hemo, desencadenando ataques agudos en pacientes porfíricos. Esto fue lo que posiblemente haya provocado la crisis que observamos en el laboratorio. El paciente fue atendido por el servicio de hematología de nuestro hospital, donde finalmente lo derivaron al CIPIP, centro especializado en el tema. Debido a la situación actual con el COVID-19, el paciente no pudo completar su diagnóstico. El hecho de que le haya dado el test de Hess positivo es altamente sugestivo en la enfermedad, además de que recibió una droga que precipita los ataques agudos, pero lamentablemente no podemos darle un sello definitivo al caso. Continuamos con los métodos de cribado. El segundo de ellos es el test de la lámpara de Wood, el cual se realiza mediante la observación directa de una muestra de orina reciente bajo una lámpara de fluorescencia. El color azul es negativo y el color violeta, rosado o rojo indica niveles crecientes de porfirinas. Dan positivas aquellas que eliminan porfirinas por orina, es decir, la porfiria cutánea tarda, la porfiria hepatoeritropoyética y la porfiria eritropoyética congénita. Existe una variante en donde si acidificamos la orina con ácido clorhídrico, hacemos que los porfirinógenos se conviertan en porfirinas. De esta manera aumentamos la sensibilidad de la prueba y podemos detectar todas las porfirias, a excepción de la protoporfiria eritropoyética, que no elimina metabolitos por orina, y la porfiria variegata solo en las crisis. Al igual que el test de Hess, esta determinación se puede realizar en laboratorios de baja complejidad. El tercer test es el del barrido espectrofluorimétrico, para el cual se diluye plasma en un buffer fosfato salino que nos mostrará un pico de emisión de fluorescencia cuando se realiza un barrido espectrofluorimétrico. Cada una de las porfirias, a excepción de la de déficit de ALAD, tiene un pico de emisión. Algunos se solapan y otros son específicos. Por último, tenemos la cuantificación de porfirinas totales en sangre y heces, en la cual se realiza una extracción con un solvente orgánico en medio ácido y luego una medida espectrofotométrica. Estos dos últimos métodos se realizan solamente en centros especializados. Ahora pasamos a los métodos cuantitativos. Podemos cuantificar en orinas de 24 horas a la IPVG mediante una columna abierta de intercambio iónico o HPLC. También podemos cuantificar en la misma muestra uroporfirinas y coproporfirinas mediante HPLC.
Por último, se pueden determinar las concentraciones de uro, copro y protoporfirinas en sangre o heces. Es muy importante que todas las muestras se conserven refrigeradas y protegidas de la luz. Todos los métodos cuantitativos se realizan en centros especializados. El análisis conjunto de los precursores ALA y PBG y las diferentes porfirinas fraccionadas en las distintas muestras biológicas nos dará una idea muy aproximada sobre el tipo de porfiria de que se trata. Les dejamos este cuadro resumen por si en algún momento necesitan consultar sobre las características de las diferentes porfirias. En él podrán obtener información sobre los defectos enzimáticos de cada una de las porfirias, junto con los porcentajes de actividad enzimática remanente y los hallazgos bioquímicos en las diferentes muestras. Conclusiones. Las porfirias son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias o adquiridas producidas como consecuencia de fallas enzimáticas en el camino de biosíntesis del hemo. Se pueden clasificar en hepáticas agudas con manifestaciones abdominales y neurológicas que se deben a la acumulación de precursores de la síntesis del hemo en el hígado, o en cutáneas cuyas manifestaciones se deben a la acumulación de porfirinas en la piel. Son enfermedades raras, siendo la más frecuente la porfiria cutánea tarda y la de menor prevalencia la porfiria por déficit de la cual solo se reportaron menos de 10 casos en el mundo. Aunque presentan una prevalencia baja, deben ser conocidas para ser incluidas dentro de los diagnósticos diferenciales. Queremos destacar la importancia del rol bioquímico en la observación y análisis de las orinas en el trabajo cotidiano, ya que con solo realizar una prueba tan sencilla como el test de Hess podemos aportar en el diagnóstico de enfermedades huérfanas, como lo son las porfirias, permitiendo una mejor calidad de vida de los pacientes. Nos gustaría remarcar que el mayor problema de las porfirias es que no se las piensa. Para finalizar, queríamos hacer unas breves reflexiones. Para ello, les queremos presentar a Fide Mirón, una paciente con porfiria eritropoyética congénita. Ella fue diagnosticada desde muy chica con esta enfermedad, tan mutilante y con tantas complicaciones clínicas. Pero eso a ella no la detuvo. Hoy en día es una de las grandes referentes de las porfirias en Europa, ayudando a buscar mejores opciones terapéuticas, ya que al tratarse una enfermedad rara, son pocos los que apuestan por ellas. Queremos compartir una frase que nos marcó mucho. La rara no soy yo, la rara es la enfermedad. ¿Y cuán ciertas son estas palabras? Nosotros como profesionales de la salud tenemos que actuar para que esta deje de ser una enfermedad poco conocida, permitiendo que muchos pacientes lleguen a un diagnóstico precoz y de esta manera darles un mejor pronóstico de vida. Antes de concluir el Ateneo, queríamos aclarar que nuestra idea no es estigmatizar a estos pacientes adjudicándoles personalidades de vampiros y hombres lobo. Respetamos mucho a estos pacientes y esta nos pareció una manera, tal vez un poco divertida, pero eficaz al momento de recordar la enfermedad y sus manifestaciones clínicas. Esperemos los haya ayudado a ustedes también y que a partir de ahora seamos muchos los que pensemos en porfirias. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.